Yo creo, y todos aquellos que podemos creer en un ser supremo y en un poder superior, que Dios escogió Honduras en un país pequeño, un país sencillo, un país humilde, en esta gran batalla, que es una batalla por la democracia, por la libertad y también por la paz. Entonces, a su pregunta, yo reitero y yo le digo, el beneficio de nuestra democracia, independientemente de los errores, independientemente de la evolución de nuestros políticos que les achacan todos los males, etcétera, etcétera. ¿Sabe usted cuál es la gran diferencia entre un Estado como el de Venezuela actualmente y el nuestro? Que el de Honduras, con todos los defectos, con todos los procesos que estén por desarrollarse en materia social, en este país, hasta hoy, ha existido democracia, libertad y paz. Honduras ha sido un país pacífico. Y fundamentalmente en Honduras nunca hemos tenido pobres tan pobres ni ricos tan ricos, como sucedió en Guatemala, como sucedió en El Salvador, como sucedió en la época de Somoza en Nicaragua. Aquí la distribución de la riqueza ha sido mucho más equitativa. Y la gente del pueblo se mezcla con la gente de todas las clases sociales. Lo que ha sucedido es que nos importaron una estrategia donde, como lo dije la vez pasada, independientemente que el expresidente dijera soy cristiano y tengo fe, no practicó la esencia del cristianismo donde dice amaos los unos a los otros, sino que nos han enseñado y nos han manipulado para hacer un precepto contrario, que es odiaos los unos a los otros. Ese es mi pensamiento. Estas acciones radicales y más fuertes, usted dijo en el segmento anterior que serían dirigidas básicamente para sembrar el pánico y el temor y que la clase media se retirara, porque es la clase media y cierto también sectores populares, porque no podemos estigmatizar que los sectores populares, el 100% están de un lado o de otro, ¿no? Tanto hay a favor del expresidente Zelaya como en contra del expresidente Zelaya en todos los sectores. ¿Sabe qué? Sí. Perdón. Sí. Pero en ese sentido, te dice, lo que se busca es crear el pánico y el temor, que la clase media, que los que por ejemplo salen a las calles vestidos de blanco, dando el rostro, sin sombrero, sin gafas y sin taparse el rostro, que esa gente se repliegue y se esconda en su casa y que no salga y que la clase alta que tiene la posibilidad se vaya del país. Y lo que es peor aún y es más grave, que esta clase media y esta clase alta se retraigan del proceso electoral en 141 días. Eso es lo más delicado y eso es lo que tenemos que entender. Puede ser que de las amenazas internacionales y nacionales que ya se están dando a conocer, se pase a las acciones. Si eso sucede, tenemos que tener calma, tenemos que tener paciencia y mucha fe. Es cierto, nos vamos a replegar, vamos a sentir miedo, pero tenemos que estar conscientes como hondureños que ese próximo 29 de noviembre todos tenemos que salir a votar. Y tenemos que salir a votar independientemente del color y la preferencia del partido político. Pero la apuesta de la mayoría, que somos más los que queremos vivir en paz y libertad, debe ser por fortalecer la democracia para vivir en paz y vivir en libertad. Ese es mi pensamiento. Esas acciones, ¿de qué estamos hablando? Para que lo pudiéramos entender todo. Esas acciones para sembrar pánico y temor, ¿de qué estamos hablando? Yo simplemente le digo a la gente, entremos a internet, estudiemos el proceso de Venezuela, miremos la gente en las calles. En principio, manifestaciones paralelas pacíficas, se recuerda, ¿verdad? Eran manifestaciones grandes de un sector y de otro. Cuando llegado el momento, la estrategia cambió, las manifestaciones se volvieron violentas, con una variable importantísima que los hondureños debemos de entender, Edgardo. En Venezuela, el control ejercido por el presidente Hugo Chávez, con el respaldo de la Policía Nacional y con el respaldo de su ejército, son quienes reprimieron al pueblo venezolano que pedía libertad. En Honduras, nuestras Fuerzas Armadas están graníticamente unidas al lado del pueblo y nuestra Policía Nacional está graníticamente unida también al lado del pueblo y de las instituciones responsables del Estado. Yo creo que esa es
la gran variable. Y por esa razón tenemos que fortalecer este espíritu de libertad, este grito de libertad que esta clase media, incluso con el apoyo de la clase popular baja, que tiene trabajo y que cree y que quiere vivir en libertad, ya se ha empezado a escuchar. Y le voy a explicar por qué. Porque toda esta historia de la dialéctica del pueblo al poder tiene una historia oculta, y le voy a decir cuál es. En el momento que, como en Venezuela y como en Cuba, se entabla el sistema, la clase media desaparece, la clase alta desaparece, esta clase desaparece y lo único que queda es esto. Ahora, le pregunto, ¿querrán nuestras madres y nuestros padres hacer el esfuerzo de graduar sus hijos para convertirlos en profesionales y que, oprimidos en un sistema sin libertades, tengan un sueldo de 500 lempiras mensuales siendo médicos especialistas, abogados, periodistas? Porque la única forma que funciona el sistema represivo es cuando existe una sola clase y un poder sobre ella que domina en forma absoluta, como ya lo está haciendo el presidente Chávez, por los poderes que le dio la Constitución cuando hizo el plebiscito, y que era exactamente lo mismo que quería hacer, con todo respeto, el expresidente Zelaya aquí en Honduras, para cambiar las reglas del juego de la democracia y copiar un sistema represivo, donde la historia y la dialéctica de la lucha de clases no es otra cosa que un sistema opresor en el que la libertad y la paz pasó simple y sencillamente a ser un sueño. Cuando después de lo que ocurrió el 28 de junio se habla de ha hablado el señor Chávez y ha dicho están rodeados, ha hecho referencia, bueno, hoy dijo les queda poco tiempo a los generales golpistas y ha dado declaraciones así que podría ser una guerra psicológica o no, o que se podría traducir en hechos concretos como usted lo ha manifestado esta noche. No deberíamos de interpretar como que viene una invasión de militares venezolanos aquí o que nos van a través de Nicaragua. No es así la cosa. Bueno, yo quiero decirle que en la participación anterior, si usted recordará, yo denuncié alguna información que existía de la posibilidad de movimiento de tropas. Sí. Pero yendo un poco más profundo en el análisis y estudiando entre líneas los mensajes, yo he llegado a entender que no se trata de un derrocamiento militar. Se trata de la descomposición total en estos 141 días de cara a un proceso electoral para atemorizar a la clase media, a la clase popular que tiene trabajo y también a la clase alta, y dejar el camino allanado para que otros tomen el poder por el temor y el miedo que podamos sentir el resto de los hondureños. O sea que ese escenario que usted nos plantea de estos próximos 141 días antes de las elecciones generales es independientemente si el expresidente Zelaya viene o no a Honduras. Si el presidente Chávez sigue en su afán estratégico expansionista, yo, en mi apreciación, considero que la llegada o no, el retorno o no del expresidente Zelaya no es ya vinculante. La estrategia está sobre la mesa y lo único que hace falta que las amenazas que ya estamos recibiendo, como las que hemos mostrado hoy, simplemente se empiecen a materializar. Y ante eso, pues es lógico el temor de la gente, ¿no? Es natural. Que usted decía, la clase media se repliega y todos los otros sectores o la población de diferentes, independientemente del sector social al que pertenezca, se retrae, se queda en su casa, van a convocar una marcha y la gente no va a ir. Es correcto, pero eso es parte de la estrategia, por eso es que tenemos que entender. O sea, no es lo mismo que hoy sucede un hecho y que no lo entendamos, a que mañana sucede y sí entendamos. Por eso es que me tomo la iniciativa, Edgardo, de venir acá, ¿me entiende? Porque los análisis y la información que manejo y que tengo en base a mi capacidad, la capacidad de análisis que Dios mismo me da, es que me impulsa a venir a decir qué es lo que yo estoy viendo en este sentido. Entonces, tenemos que estar alertas. Tenemos que saber que vamos a llegar a sentir miedo, pero tenemos que saber que la batalla por la lucha de la libertad, la democracia y para la restauración de la paz no está perdida.